gusto continuar con el cierre materialmente de este importantísimo y tan agradable Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. En este cierre, primeramente, darle la bienvenida a miembros diversos del Consejo Directivo Nacional, del capítulo joven. Ahí están un par de Fátima del Estado de México e Ixchel de Baja California Sur, de los jóvenes. Y pues a nuestro ponente en el cierre, a nuestro querido Matías Aranguín Villagrán, un excelente jurista. Habíamos tenido algunos problemas intermedios para la conferencia, pero bueno, le tocó el cierre, ahora con la participación de Chile. Y previo, pues decirle a Matías que colegiadamente se le nombra miembro distinguido de la academia. Antes de dar su currículum, pues te damos la bienvenida, mi querido Matías. Muchas gracias, querido amigo. Feliz de estar con ustedes. Perfecto. Pues bueno, Matías Aranguiz Villagrán de Chile es consultor para el diseño e implementación de Big Data en la Corte Suprema del Pueblo Chino, miembro de diversos comités muy importantes, máster en finanzas en Shanghái, abogado especialista en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor asistente de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad UC, subdirector del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad de la Facultad de Derecho de la UC, miembro y fundador del Laboratorio de Ciberdefensa para la Infraestructura Crítica UC en colaboración con el Ejército de Chile. Qué interesante. Miembro del Comité de Neuroética en Defensa y Neuroética en Sistemas Legales de la IE, presidente del Comité de Expertos y bloque del capítulo Chile del Banco Interamericano de Desarrollo y nuevo miembro honorario honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy Matías disertará sobre un tema muy interesante, el proceso judicial frente a la inteligencia artificial y un cuestionamiento. ¿Qué nos queda? ¿Sí? Entonces, la palestra es tuyo de 45 a 50 minutos, al final una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Matías. Muy buenas tardes. De verdad es un placer y un honor poder compartir con ustedes esta conversación. Eh, eh, Esta presentación es parte de una investigación que llevo hace algún tiempo. La estoy haciendo ahora con un querido profesor amigo, Álvaro Pérez Ragones. La estamos tratando de dar contexto con el profesor Pérez Ragones a una pregunta que era bastante eh, obvia finalmente, pero parecía que no habíamos encontrado respuesta de esta implementación de inteligencia artificial o de sistemas de automatización, dicho en amplio, dentro del proceso, dentro de la judicatura. ¿Cómo podíamos darle un marco, ¿no? Más que cuestionar si era buena o mala, más que preguntar sus oportunidades, ¿no es cierto?, beneficios, riesgos, etcétera, más que hacer la pregunta ética, la pregunta era jurídicamente si podíamos darle un marco a la implementación, ¿no? Y la primera pregunta que viene, ¿no es cierto?, el análisis jurídico es si es que esto ha ocurrido antes, ¿no es cierto?, si es que el proceso en algún momento de la historia ha implementado o no eh, procesos externos o ha externalizado directamente parte del proceso. Y con eso en mente es que viene esta investigación que está en desarrollo de, bueno, cuál es el marco de implementación eventual, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial, porque sabiendo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, vamos a hacerlo. Y esta investigación, por tanto, parte con ciertos supuestos, ¿no? El primer supuesto, que es lo que más aflora cuando uno empieza a leer estos temas, ¿no es cierto?, es el miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Y miedo a inteligencia artificial porque partimos como concepto indeterminado. Ustedes ya han tenido bastantes charlas, he visto casi todas las charlas y conversaciones que han tenido, ¿cierto? Ya saben mucho más que yo del tema. Y en esta conversación, algo que ha quedado bastante claro es que cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de un set de herramientas. Si lo hablamos puristamente, ¿no es cierto? Herramientas, algunas deterministas, algunas no deterministas, pero un set de herramientas. A lo cual se suma, ¿no es cierto? Se suma que muchas veces nos referimos a inteligencia artificial como cualquier cosa que sea automatizada, desde un software, ¿no es cierto? O simples, ¿no es cierto?, procesos que no necesariamente sean inteligencia artificial, pero tenemos un concepto amplio, ¿no? Hablamos de un concepto indeterminado. Y eso, evidentemente, desde un punto de análisis del discurso, nos hace muy fácil caer en miedos, ¿no? Porque no sabemos a qué nos referimos, no sabemos cuál es el objeto de conversación de qué es inteligencia artificial, cuando muchas veces, por ejemplo, nos referimos simplemente a una automatización de bases de datos, por ejemplo, ¿cierto? Dentro de esta categoría, algo que es fundamental y que, ¿cierto?, ya lo vieron en algunas conversaciones anteriores, ¿no es cierto?, es la diferencia entre
aquella inteligencia artificial que es determinista frente a aquella que es no determinista. ¿Qué quiere decir, no es cierto? De aquella que frente al mismo input siempre tiene el mismo output o siempre da una respuesta similar. Ejemplo clásico de una calculadora, siempre 2 más 2 son 4. eh, Versus respuestas no deterministas, que son aquellas donde va cambiando, ¿no es cierto?, según, o sea, da diferentes respuestas a una misma pregunta, aunque sean pequeñas variaciones. Ejemplo clásico también, ChatGPT o ChatGPT, en el cual a la misma pregunta tiende a dar respuestas con algunas diferencias, ¿no es cierto?, con algunas variaciones. Em, ¿Por qué es interesante esto, no es cierto? Porque ambos modelos, tanto los modelos deterministas como modelos no deterministas, tienen características tan fundamentalmente distintas, ¿cierto? Que no podemos necesariamente ponerlas dentro de un mismo marco de análisis. Doy ejemplo, ¿no es cierto? En tribunales en Chile, ya hace algún tiempo, cuando me refiero a justicia, voy a referirme siempre a justicia chilena, que es la única que conozco actualmente, al menos conocí la China por algún tiempo, pero ya llevo mucho tiempo fuera de China, así que ya no sé qué locura estará pasando allá, pero conozco las locuras que están pasando acá actualmente. No, no. Cuando haga referencia a justicia o tribunales, siempre por favor asuma que estoy refiriéndome a los propios. En Chile hace algún tiempo, en los procedimientos penales, eh, hay un sistema automatizado de asignación de hora para las audiencias, ¿no? Ya lo que el juez no conoce, entonces hay simplemente una taxonomía de el tipo de delitos, ¿no es cierto? Y esa taxonomía incluye nivel de riesgo, nivel de dificultad, y eso asigna inmediatamente dentro de un calendario cuándo es el siguiente espacio para poder agendar una audiencia. Y la resolución de designación de fecha y hora eh, se hace automáticamente, el juez no la revisa. ¿No? Hay una decisión completamente automatizada hoy día, ¿no? Y eso es interesante porque si lo vemos desde el punto de vista de la automatización, es una respuesta determinista. Siempre debiese salir la misma respuesta en el caso que yo tenga la misma situación para fijar una audiencia, ¿no? Si hay un homicidio, ¿no? Voy a dar un ejemplo ficticio, ¿no es cierto? Si hay un homicidio, el homicidio tiene una complejidad de 2, por tanto las audiencias son de 15 minutos, ¿no? Y siempre da la misma respuesta. Es una respuesta determinista. Una respuesta no determinista sería la redacción de considerandos. Y ahí en el caso, ¿no es cierto? En este segundo caso, entran más bien preguntas que son más difíciles en derecho. Eh, eh, ¿Por qué? Y esto es lo interesante, ¿no es cierto? Que la respuesta no determinista, la previsibilidad tiende a ser reducida, ¿no? Y en derecho, ¿no es cierto? Tenemos que hacernos siempre la pregunta de cuán previsible es una acción. Si yo sé que la respuesta es determinista, siempre voy a saber exactamente cuál va a ser la respuesta, por tanto tengo previsibilidad completa, ¿no? Y la respuesta no determinista, ¿no es cierto?, carece de problema. Y ese es el gran problema, porque la no previsibilidad de la respuesta parece ser muchas veces la causa de muchos de los miedos. Con ese marco en mente, ¿no es cierto?, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué es lo que tengo que entender por inteligencia artificial y qué es lo que debería poder incorporar dentro del proceso? ¿No es cierto? O dentro de lo que incorporo, cuáles son las medidas de seguridad dentro del proceso que debería incorporar. Me explico. En aquellos casos deterministas, por ejemplo, es evidente que no es necesario a priori la revisión de una persona para la emisión de la resolución. En el caso de los tribunales criminales en Chile, cuando se hace el slot, ¿no es cierto?, del espacio donde se va a fijar la audiencia, no necesito que una persona lo revise antes de emitirse la resolución, porque sé exactamente cómo hacer la respuesta. Y la respuesta se enmarca, ¿no es cierto?, dentro de lo que es aceptable. No así en aquellos casos donde la respuesta automatizada no es determinista, porque en ese parece que siempre requiero que una persona intervenga o antes de que se dicte la resolución. Ese es el primer marco, ¿no es cierto? Segundo, segundo elemento clave, ¿no es cierto?, de análisis que nos hemos encontrado, de nuevo, ante la pregunta de cuándo la inteligencia artificial debiese cumplir roles judiciales, y esto es algo que se repite constantemente en la literatura, tenemos que hacer la respuesta de cuál es la función del juez, ¿no? Sí, que una función que, si le preguntamos a cualquier estudiante de derecho, ¿no es cierto?, la respuesta es, bueno, quien conoce y juzga, ¿no es cierto?, las causas que se le entregan a su competencia. Pero si le preguntamos a un juez, en realidad, ¿qué es lo que hace? Salvo que recuerde muy de memoria la definición orgánica, en realidad va a decir, bueno, la mayor parte del tiempo tengo que estar conociendo o entrevistándome con partes, ¿no es cierto?, teniendo audiencias, haciendo resoluciones de mero trámite, etcétera, ¿no es cierto? Y uno empieza a ver que en realidad la función del juez es bastante más compleja, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos, dentro de procesos, ¿no es cierto?, el problema de granularidad.
¿no? Cuando yo digo qué significa conocer de procedimientos, en realidad son cientos de diferentes acciones que hace una persona, en este caso un magistrado, ¿no? Y esa granularidad nos genera algo interesante con respecto al análisis de inteligencia artificial, porque cuando yo asumo que la inteligencia artificial va a asumir roles o va a reemplazar roles dentro de un procedimiento, uno tiende a asumir la definición clásica, va a reemplazar el conocer el juicio, ¿no? O va a reconocer la toma de decisiones con respecto al procedimiento. No así reconocer que en realidad es una función mucho más granular y por tanto, ¿no es cierto?, quien vaya a conocer, o sea, perdón, la función que pueda reemplazar son funciones que finalmente pueden ser mucho más pequeñas, ¿no? Como por ejemplo la resolución de asignación de fecha y hora para una audiencia, ¿no? Y eso es algo que es fundamental, hacer la distinción frente a lo que en general en literatura jurídica tiende a repetir más constantemente, ¿no? Y esa, y esa diferencia de granularidad nos hace dos consecuencias directas. La primera es que en el caso particular no hay un reemplazo al juez, ¿no es cierto? En el caso del juez particular no lo reemplazo, simplemente apoyo la función. Pero eso es en el caso particular. No así en el caso agregado. Cuando yo digo a nivel agregado voy a reducir el 20% o voy a apoyar en el 20% de las funciones, ahí lo que estoy haciendo efectivamente en grandes números es reducir la cantidad de jueces que puedo estar necesitando. Lo que en el caso de Chile no va a pasar lo más probable que en muchos años porque los jueces están sobrecargados más allá de lo que es razonable. Los jueces están pensados para conocer más o menos 6.000 causas al año. Los tribunales civiles están conociendo creo que 30.000 causas al año, ¿no? O sea, es una diferencia que es imposible de eficientizar al momento en que vamos a perder jueces. Y tercero, y como tercer punto, y este es más bien un signo de los tiempos, que no tiene que ver con respecto a la inteligencia artificial, es que tenemos un problema con respecto a los tribunales, ¿no es cierto? Tenemos al menos dos problemas graves, ¿no es cierto? Pero uno que es el que hacemos referencia ahora, que la litigiosidad que existen dentro de los procedimientos hoy día bastante, o sea, es muchísimo más alta de lo que existía en tiempos anteriores, ¿no? La cantidad de juicios que llegan a los tribunales parece ser más allá de lo razonable que lo conozca una persona, y eso genera muchas veces, ¿no es cierto?, al menos en los casos más complejos, en los casos donde no hay posibilidad de reemplazo, ¿no es cierto?, o de automatización, donde los tribunales, al menos nuestros tribunales, han tendido a no querer resolver los asuntos de fondo, sino que tratar de evitar el conflicto de fondo y resolver muchas veces los juicios por situaciones procesales, ¿no es cierto?, o elementos más bien formales. No sé si será el caso de México, pero al menos la politización del país ha tendido a hacer que los jueces den un pie atrás muchas veces en la decisión de asuntos de fondo, porque prefieren, ¿no es cierto? Mira, se les pasó un plazo, así que mejor quedemos con el plazo y así no me hago cargo del fondo del asunto, ¿no? Prefieren, hay una parálisis decisional, ¿no? O sea, el juez prefiere muchas veces, ¿no es cierto?, evitar ser catalogado de un juez de tal o cual tendencia política o de tal o cual, ¿no es cierto?, posible tendencia. Lo cual genera un problema, ¿no es cierto?, porque el corazón de la judicatura, en este caso, que es la decisión en casos difíciles, parece ser algo que genera un poco de parálisis, ¿no? La gente prefiere un poco alejarse, al menos, insisto, en la experiencia que hemos tenido con bastantes casos últimamente en Chile. Con eso, ¿no es cierto?, el problema de fondo era buscar un marco, ¿no es cierto? Con eso antecedente era buscar un marco que nos permita ver, bueno, cómo entendemos la incorporación de inteligencia artificial al proceso, con esta característica, ¿no es cierto?, con características de una tecnología que parece dar un poco de susto, ¿no es cierto?, porque no tenemos claras las clasificaciones y hablamos como de muchas cosas distintas como algo que es unívoco, ¿no es cierto?, muchas cosas parecidas a inteligencia artificial, que parece inteligencia artificial, con procesos que en realidad son más bien granulares y no, o sea, por tanto están compuestos de cientos de subpasos, ¿no es cierto?, y con una situación política que afecta esencialmente la naturaleza de la función judicial. Entonces, por tanto, ¿no es cierto?, en ese contexto, ¿cómo podríamos entender la inteligencia artificial? Y la primera pregunta, como bien decía antes, ¿no es cierto?, es si existen antecedentes históricos que permitan entender en qué condiciones es jurídicamente aceptable incorporar herramientas externas como la inteligencia artificial al proceso judicial. La primera pregunta del método, ¿no es cierto?, que nos estamos haciendo es, bueno, si tenemos casos donde se ha externalizado la justicia, que a sorpresa nuestra fueron bastante más procesos de lo que o bastante más situaciones de las que nosotros habíamos pensado inicialmente.
se analizan en este trabajo más largo las razones que justifican su uso en la historia, ¿no es cierto? Y si algunas de esas razones pueden ser utilizadas hoy día. Y con ello, ¿no es cierto?, que se podrá proponer eventualmente, ¿no es cierto?, un marco de incorporación. Pero ante esta pregunta, la externalización, ¿cierto?, tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿qué motiva que un juez, y más que un juez, ¿no?, que el proceso externalice partes de la decisión, ¿no? Y esa externalización nosotros la vemos principalmente con dos, medio obvio, ¿no es cierto?, pero por dos principales razones, ¿no es cierto? Primero, sobre valoración externa. Asumo que lo que está afuera es mucho mejor de lo que yo tengo dentro del proceso. Pensemos muchas veces con inteligencia artificial, cuando la gente cree que es muy inteligente y dice, bueno, pero si son mucho más inteligentes que las personas que yo conozco que están haciendo este trabajo, ¿no es cierto? Y la gente muchas veces tiende a sobreestimar el valor que pueda tener la inteligencia artificial en este caso, ¿no es cierto? Y en otros casos, como vamos a ver, te han dado otras razones. Entonces, básicamente digo, este elemento externo que es capaz de resolver es mejor, es más rápido, es más objetivo, es más barato, etcétera. Y segundo, y que viene de la mano, ¿no es cierto?, tengo una infravaloración interna. Tiendo a decir, lo que se está haciendo internamente no es relevante, no es suficiente, no está bien catalogado, etcétera, ¿no? Porque en principio, si lo estuviese, no habría justificación o búsqueda de reemplazo, ¿no? Entonces, con estos dos elementos, y esto es lo interesante del trabajo, ¿no es cierto?, de las cosas que no, de los descubrimientos que hemos tenido, vimos casos donde se ha externalizado la justicia y nos encontramos con varios, ¿no? Entonces, primero la adjudicación propiamente tal, tenemos desde las ordalías, ¿no es cierto?, y oráculos, donde directamente tomo que la decisión la haga un tercero, en este caso un juicio de Dios, ¿no es cierto?, una deidad a través de un rito, o la decisión por votación, también un tipo de ordalía, ¿no es cierto?, que después esta ordalía social se convierte, ¿no es cierto?, en lo que conocemos como jurado, donde básicamente el juez de nuevo dice, yo no voy a hacer la adjudicación, simplemente que la adjudicación es un tercero, ¿no es cierto?, un grupo de terceros, la sociedad, eh, en el análisis de las partes a través de la frenología en su momento, o el polígrafo, donde encuentro algo que me permite identificar con ciencia o con algún nivel de la ciencia de la época, saber si alguien es culpable o no, ¿no? Eh, eh, el proceso, bueno, y esto es bastante más escrito, el proceso a través del arbitraje y la mediación, pues, efectivamente salgo de la institución judicial tradicional y lo pongo en terceros privados, ¿no es cierto? O procesos sancionatorios internos dentro de las instituciones. En Chile tenemos un problema bastante grande actualmente donde los procesos disciplinarios en la universidad, por ejemplo, tiene que ser la misma universidad quien sanciona, y después cuando sancionamos con los objetivos de la universidad, nos demandan porque no son los objetivos o los estándares que cumpliría la justicia, y nosotros nos quedamos en la situación de, bueno, ¿cómo sancionamos entonces? Y después dicen, no, sancione como quiera, salvo que no esté de acuerdo. Así, bueno, ¿y cuándo usted va a estar de acuerdo? Veamos caso a caso, ¿no? O sea, al final tenemos una situación media compleja, pero se externaliza completamente la decisión, el órgano. La obtención de pruebas, que es algo bastante más moderno y súper interesante, con los whistleblowers o la colaboración distribuida, o colaboración abierta y distribuida en materias de inteligencia, donde yo externalizo, ¿no es cierto?, o contrato a una empresa que haga obtención de información para procesos sancionatorios. La ejecución, particularmente hoy día en derecho internacional, con los private military contractors, o clásicamente como los conocíamos, con los mercenarios, ¿no es cierto?, o la administración de cárceles, y finalmente la externalización que yo hago de la ley, ya sea con la autorregulación o con los SDO, ¿no es cierto?, con los Standard Developing Organization, como la IEEE, ISO, NIS, etcétera, todas estas normas donde básicamente digo, no soy capaz, ¿no es cierto?, o más que no soy capaz, no tengo la competencia para hacer ese tipo de regulación y se lo entrego a un tercero, ¿no? Todos estos casos, y es súper interesante, se cumplen algunos de estos dos elementos, no tengo una sobrevaloración externa o una infravaloración interna, ¿no? En el caso de los private military contractors, ¿no?, yo básicamente digo, mi policía o mi ejército o mis instituciones de defensa no son suficientes, y hay unos chiquillos que puedo contratar que son mucho más suficientes, ¿no?, que son más rudos, que tienen mejor armamento, mejor entrenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, en todas estas situaciones nos damos cuenta que el proceso, ¿no es cierto?, legal, de alguna forma va a buscar afuera ayuda por diferentes razones. De estos, y lo importante para esta conversación, para no hacer una conversación de 7 horas, sino solo de 40 minutos, ¿no es cierto?, voy a enfocarme en dos, ¿no?, y los dos más clásicos y más relacionados. Nosotros primero, la ordalía y los oráculos, ¿no es cierto?, y la frenología. ¿Por qué? Porque estos dos, todas comparten, ¿no es cierto?,
elementos en común con la inteligencia artificial, pero al menos estos dos tenemos ciertos elementos muy interesantes que se repliegan completamente hoy día, ¿no? Entonces, la ordalía, ustedes lo conocen, estoy muy seguro que muchísimo mejor que yo la historia de la ordalía y todas las situaciones que pasaron y que siguen pasando en diferentes lugares, ¿no? El libro de Jordi Nieva sobre la justicia sigue haciendo referencia que actualmente, ¿no es cierto?, hay ordalías que están ocurriendo en algunos países en África, ¿cierto?, algunas tribus en África, y si nosotros vemos eh, eh, ¿cómo se llama esto? Perdón. Eh, la gente en ciencias de la computación están publicando ese paper que va a hacer referencia que son muy cercanos a la ordalía, ¿no? Año 2024. Eh, pero las ordalías, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una situación, ¿no es cierto? Yo tenía eh, eh, procedimientos donde invoco o se invocaba a través de un rito a una deidad que viniera a decirme tal persona es culpable, o tal persona es inocente, o lo que sea, ¿no es cierto? Pero que me viniera a resolver la situación. Y el juez renunciaba en ese momento a la decisión judicial. Em, eh, y esto es interesante, este, una cita textual, dice, la ordenanía no era ni antecedente ni ayuda a la decisión, sino que era la resolución per se, ¿no? Yo no estaba pidiendo una asistencia, yo estaba simplemente trayendo la solución, ¿no? El rito daba la solución, porque hacía, ya sea porque tenía signos visibles, ¿no es cierto? O básicamente porque la bruja se ahogaba, ¿no? O sea, esto es muy sencillo. O sea, tenía signos visibles que decía, tal parte ganó, tal parte perdió, ¿no? Ya sea porque o las manchas de las manos, ¿no es cierto? O las llagas de las manos al tomar elementos candentes no sanaban y las costras quedaban negras, ¿no es cierto? Y eso mostraba que el alma estaba pura, que era pecadora, etcétera, etcétera, o la bruja se hundía, ¿no? O sea, teníamos diferentes niveles, ¿no es cierto? Pero no es una ayuda, simplemente se lo entrega un tercero. Eh, eh, lo que, claro, hay diferentes teorías, alguna que es básicamente una mise en scène, son milagros controlados, efectivamente, quien dirigía el rito, sacerdote slash juez, siempre más o menos tenía control de la situación, eh, y otras visiones un poco más oscuras, ¿no es cierto?, que hablaba de que esta visión infantil de justicia inmanente, ¿no?, que la justicia aparece más allá. Eh, ¿por qué era, por qué era importante la ordalía como modelo? ¿No es cierto? Porque cumplía una racionalidad fantástica, ¿no? Al momento de la implementación, estamos hablando del siglo octavo, más o menos hasta el siglo XIII, octavo, noveno, hasta el siglo XIII, las sentencias carecían de imperio, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente estaba tratando de un juez de implementar sus decisiones frente a un señor feudal que tenía un ejército más grande y era muy fácil, ¿no? Como perdí el juicio y el señor feudal le decía, oblígame. No, sí, pero es que oblígame. Tengo más chiquillos que tú y tienen armas más grandes que tú, oblígame. ¿No? Y la ordinariedad viene a resolver algo, ¿no es cierto? De que no era el juez, no era una persona quien resolvía, sino que era Dios. O la deidad, en tradiciones no cristianas, ¿no es cierto? La deidad que fuese. Pero era un Dios que resolvía. Y la población completa, porque la ordalía también cumplía, ¿no es cierto?, un rol de comunidad. Todos veían el proceso, ¿no? La comunidad completa decía, bueno, nuestro Dios o nuestra deidad o nuestro lo que sea ha hablado. Negarlo sería negar todo lo que entendemos como sociedad. Y trae al proceso a lo que no existía, imperio. ¿No es cierto? En ese momento que se había perdido el imperio. Por tanto, resuelve la incapacidad, ¿no es cierto?, de ejecutar decisiones eh, eh, y satisfacción social con respecto a la solución de controversia. Entonces la ordinalidad cumple un rol ante una carencia. La carencia era imperio, ¿no es cierto? Y lo resuelve y lo incorpora. Fantástico como historia, ¿no es cierto? Recordemos que la fundamentación de la sentencia no empieza, o sea, empieza a asomarse recién en el siglo XVI y luego la Revolución Francesa pasa a ser un estándar, ¿no es cierto? En ese momento no teníamos fundamentación de la sentencia, por tanto la ordalía, ¿no es cierto?, se da en un contexto de no irracionalidad necesariamente, pero en el contexto de la fundamentación de un elemento de la decisión, ¿no? Independientemente que había existido antes, pero durante ese periodo estuvo un poco perdida la fundamentación de la sentencia.
A esto se nos pone un segundo ejemplo, y esto es las cosas que nosotros estudiamos en Derecho Penal en su momento, como cuando hablábamos de las primeras clases de Derecho Penal y veíamos como las locuras de la historia, y veíamos la frenología y la fisionomía, ¿no es cierto? Ya sea con Joseph Gall, la frenología, o con Lombroso, la fisionomía, donde lo que trata de hacer, ¿no es cierto?, era buscar correlaciones, ¿no?, buscar respuestas científicas para decidir quién era una persona que debía ser la culpable, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace esto interesante? Que en esa época, o sea, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, tuvimos toda la revolución científica, ¿no?, de los cuales los tribunales, ¿no?, querían de alguna forma ser parte. Decían, bueno, yo quiero ser parte de esta argumentación que existe en la ciencia, ¿no?, de esta cosa que está pasando en las universidades. Yo también quiero tener algo que sea replicable y refutable, lo que no venía necesariamente antes de la historia. Y es fundamental el concepto replicable y refutable porque hablamos de modelos deterministas y no deterministas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de modelo determinista es yo logro tener una justicia que cualquier otra persona la podría replicar, ¿no? Porque bajo la misma lógica yo tendría a alguien, el juez de al lado, ¿no es cierto?, con su frenologista o con su fisonomista, podría decir si esta persona es un violador, porque tiene un chichón acá o porque tiene un hoyito acá o la cabeza plana o lo que sea, ¿no es cierto? Porque la nariz es muy larga, no tengo idea, ¿no? Entonces dice, todos podrían llegar a la misma consecuencia o a la misma conclusión de la persona y el proceso pasa a tener algo que no tenía, replicabilidad, ¿no?, que es la base de la ciencia. Y ellos dicen, por eso es que la frenología y la fisonomía no fue tan corta, ¿no? Duró más de 100 años en diferentes lugares. No, nosotros lo pasamos en la historia como una locura de algunos chiquillos que estaban volviendo a ser locos, ¿no es cierto? Pero en realidad duró bastante tiempo. La Sociedad Frenología de Estados Unidos fue una sociedad muy fuerte que tuvo mucha influencia social, ¿no es cierto? Pero yo consigo esto, ¿no? Eh, Hoy día nos parece ridículo, ¿cierto? Porque hemos aprendido cosas de cómo funciona el comportamiento humano que en ese momento no se entendían. Pero aquí viene la referencia. El año 2022 se publica un paper en una revista que se llama eh, The Journal of Big Data, donde unos científicos decían que podían predecir con un 95% de certeza si una persona era delincuente basado en una foto de la persona. Y habían creado un sistema de inteligencia artificial que estuvo entrenado con personas que estaban en la cárcel y con personas que no, etcétera, y podían predecir con 95% de certeza que alguien fuera delincuente basado en una foto, que es básicamente frenología, ¿no? 2022, se está hablando hace 3 días atrás, ¿no? Hubo un movimiento global de profesores que firmamos cartas diciéndoles ese paper es una tontera, no puede mostrar causalidad, ¿no es cierto?, una mera correlación y por tanto está confundiendo dos elementos esenciales de ciencia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que consiguió el proceso, ¿no es cierto? El proceso consiguió desde ese momento replicabilidad. Proceso en el cual, además, ¿no?, y es interesante, estaban fortaleciéndose recién las instituciones de fundamentación de la sentencia. Por tanto, yo tenía esa lógica de puedo replicar, ¿no es cierto?, en una sentencia de al lado, o otra persona podría llegar a conclusiones similares. Lo que no se podía en los procedimientos secretos, ¿no? El procedimiento secreto tenía solo autoritas, y esa autoritas no necesariamente se vinculaba, ¿no es cierto?, con la lógica, sino que, de hecho, tenemos muchas declaraciones y recomendaciones normativas de la época, incluso la Iglesia en algún momento decía, donde es malo, ¿no?, y estaba no recomendado fundamentar la sentencia, porque eso haría que la gente podría venir a cuestionarla, ¿no? Pero con esta lógica, ¿no es cierto?, de traer la ciencia al proceso, nos traemos. Entonces, por tanto, la racionalidad en su momento, la frenología y la fisiología, ¿no es cierto?, es que frente a la falta de validación con espíritu científico, ¿no es cierto?, de las decisiones privadas y sociales, ¿no es cierto?, yo traigo estos dos elementos, estas dos técnicas, a generar replicabilidad y estandarización del análisis probatorio, ¿no? Lo cual, insisto, aportó al proceso algo fantástico en su momento, aunque parezca una locura hoy día. Ahora, ¿qué es lo que generan ambas situaciones, ¿no es cierto?, históricas? Primero, que las resoluciones no son cuestionables, ¿no? No son cuestionables con argumentos exteriores a la resolución. Primero, es Dios quien me trae la respuesta, ¿no?
En el segundo, tengo la ciencia que me trae la respuesta. Y yo me puedo limpiar las manos, ¿no es cierto? No hago el análisis de subsunción, ¿no es cierto?, de evaluación de la prueba, porque tengo algo que es mucho más fuerte de lo que podría ser un simple mortal, ¿no es cierto?, o una simple persona haciendo un análisis humanista de lo que se presenta en el proceso, sino que tengo algo externo que me lo resuelve. Eh, y es bastante similar a lo que tenemos hoy día o las consecuencias que nosotros vemos hoy día en Human Computer Interaction, ¿no es cierto? Respecto a la desconfianza en la decisión automatizada, la gente tiende a confiar más en la respuesta de una máquina, cuando no necesariamente conoce el proceso, en la medida en que no haya historia que la máquina se equivoca. Ejemplo típico, asumo que ustedes, al igual que yo, cuando usan la calculadora, nunca hacen dos veces la fórmula, porque la calculadora funciona, ¿no es cierto? Entonces, ya que tuve que sumar, tuve que devolverle dinero a un compañero de trabajo que pagó el almuerzo, ¿no es cierto? Y hay que sumar cosas de la factura que nos entregaron, lo hice una vez, ¿no? Y sé que funciona, ¿no? Pero si nosotros nos enteramos, ¿no es cierto?, que eh, la calculadora que tengo a veces se equivoca, lo que yo hago es voy y la boto y no compro la misma. No dejo, mi pérdida de confianza es rapidísima, ¿no? Eh, eh, no así, ¿no es cierto? Al contrario, tiendo a confiar mucho más rápido y después pierdo la confianza mucho. Y eso es lo mismo que pasaba, ¿no es cierto? Se generaba cuando yo externalizaba. Y es lo mismo que pasa muchas veces con la gente con inteligencia artificial, hasta que nos dimos cuenta que ChatGPT, nos dimos cuenta rápidamente, ¿no es cierto? Muy al comienzo que ChatGPT, este concepto terrible que le dicen que alucinaba, eh, cuando la gente dice, bueno, se equivoca, ¿no? Se equivoca. Dice, no, pero es que ChatGPT me mintió. Si no, ChatGPT da una respuesta probabilística con respecto a un set de base de datos con las cuales se entrenó. No hay una relación entre lo que dice y la verdad, porque no tiene ese sistema, simplemente es qué es lo más probable que tendría que dar frente a una respuesta, ¿no es cierto?, como la que entrega la persona. Entonces la gente hoy día, en general, los que vivimos eso, tendemos a no creerle mucho a ChatGPT, ¿no? Y esto, ¿no es cierto?, es bastante interesante dentro del proceso porque son elementos comunes que tenemos a la inteligencia artificial, pero ¿qué es lo que nos trae la inteligencia artificial? ¿No es cierto? Y nosotros lo hemos catalogado en tres grandes categorías, ¿no es cierto? Primero, el concepto de informating, que es un concepto que inventó por allá por el 84 Shoshana Zuboff, una profesora bastante interesante. Eh, Algunas la llaman, que es como la que escribió el nuevo Capital de Marx, es el libro de Shoshana Zuboff con respecto al poder y la privacidad, ¿no es cierto? Y ella dice, en un paper del 84, ¿no es cierto? Dice, cuando yo automatizo, no solamente estoy automatizando, 84, ¿no? No solamente estoy automatizando, sino que controlo y puedo ver nuevos patrones, porque cada vez que automatizo llevo un registro de las cosas que hago. Cada automatización me permite llevar un registro de las cosas que hago. Y ese registro me permite ponerle tiempo, poder tiempos promedios, me permite poder saber cuándo se hacen las cosas, cómo cambian los comportamientos durante el día y cómo ese cambio de comportamientos durante el día, ¿no es cierto?, se mueven en el tiempo, ¿no? Y por tanto no simplemente automatizo, sino que automatizo y conozco, ¿no? Y puedo sacar estadísticas, etcétera, etcétera. Este concepto es bastante interesante porque cada vez que yo estoy haciendo lo mismo dentro de un procedimiento judicial, ¿no es cierto?, o cualquier procedimiento, no solamente no automatizo, sino que empiezo a sacar números y tengo mucha más información de la que tenía antes. Por tanto, la automatización tiene un doble rol, ¿no es cierto? Reemplazar un proceso existente, pero conocer mucho más de lo que tengo, ¿no? Y ese como concepto es fantástico con respecto a la inteligencia artificial porque nos permite medir, ¿no? Y esa medición, evidentemente, genera toma de decisiones posteriores. Segundo, que tengo un análisis variado con respecto a inteligencia artificial. Y digo, sin validación social de técnica, con problemas particulares, como por ejemplo detección de anomalías, etc. Entonces, yo hoy día, y aquí asumo que algunos de ustedes conocen, si es que no todos, ¿no es cierto?, el sistema de crédito social chino, ¿no? Que básicamente en China a uno le tienen un número, un scoring de si creen que yo soy una persona confiable o no confiable. Y si yo hago cosas buenas, mis números van subiendo, y si hago cosas malas, mis números van bajando. Entonces, por ejemplo, si yo cruzo la calle con la luz roja, yo pierdo puntos. Si yo no devuelvo un libro a la biblioteca en tiempo, pierdo otro punto. Y está integrado toda la información del país en esta información y con eso voy ganando y perdiendo puntos. Si pierdo muchos puntos,
pierdo beneficios sociales, pierdo poder tomar aviones, pueden sacar a mis hijos del colegio, puedo, etcétera, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos hoy día con el banco, si soy un mal pagador, pago más caro el crédito y eventualmente deja de darme crédito, los chinos lo tienen a nivel global. Pero que es terrible, es terrible, veo la cara de José, que es terrible, pero bueno, tienen otras cosas buenas los chinos, eh, eh, como tienen AliExpress más cerca. Em, y con este sistema, yo en algún momento escribí un paper que no me dejaron publicar en la universidad cuando estaba haciendo el doctorado allá, que yo hacía una pregunta con respecto a la validación social de la estadística. Entonces yo decía, si yo en general soy un buen ciudadano y me porto generalmente bien, y un día me emborracho y me pongo a pelear en la calle y me quedo dormido en la mitad de la calle, así que hago todas las cosas terribles, ¿no es cierto? Estadísticamente, ¿cómo lo entiendo? ¿Lo entiendo como una tendencia o lo entiendo como una anomalía? Una pregunta interesante. La siguiente pregunta es, bueno, ¿después de cuánto tiempo se olvida? ¿Se debería olvidar a los 6 meses? ¿Se debería olvidar a los 3 años? Porque si lo analicé como tendencia, significa que cambió toda la tendencia de comportamiento en el sistema estadístico que tengo mío. ¿Después de cuánto tiempo se olvida que me emborraché? ¿No? ¿O después de cuánto tiempo se olvida que no devolví el libro en la biblioteca en tiempo? Y esa pregunta del análisis estadístico, la valoración que yo haga del comportamiento, evidentemente, no en China por supuesto, ¿no? Pero evidentemente debe tener un control democrático, ¿no? O sea, yo debería saber, ¿no es cierto?, cómo se castiga y cómo se analiza el comportamiento, porque históricamente lo tenemos en derecho penal y sabemos la sanción que hay en derecho penal, pero no necesariamente cuando tengo sistemas, ¿no es cierto?, de análisis variados con inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando yo estoy pensando en automatización de justicia, es bueno si voy a castigar o no una conducta. Esa es la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es castigable y qué es lo que no? Y si ese castigo es determinista o no determinista, siempre vale lo mismo. Y si ese determinismo, ¿no es cierto?, es algo que aceptamos todos. Y lo aceptamos democráticamente en la línea Alex, ¿no? Como razones de las reglas. Si todos lo aceptamos y todos entendemos qué es lo que estamos aceptando, ¿no? Y esa pregunta con la inteligencia artificial nos genera infinitas preguntas de actuaciones particulares. En el caso de Chile, nosotros en Santiago, los tribunales civiles son 30. Y cada tribunal civil tiene diferentes lógicas para interpretar las notificaciones, los plazos, etcétera, 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 ¿no? Y lo cual lleva a un problema de justicia en general, ¿ah? Pero cuando lo automatizo, la pregunta es si va a ser capaz de preconocer cuál es la sanción o la consecuencia de ciertos comportamientos. Y no lo sé, en principio, cuando hablamos de inteligencia artificial, porque no necesariamente va a tener la previsibilidad de la respuesta. Y si no hay uniformidad con respecto a la respuesta, nosotros también tenemos un segundo problema de justicia, que es la uniformidad en el trato frente al Estado, ¿no? En este caso el Poder Judicial. Y eso es el segundo punto, ¿no es cierto?, que es la relación de automatización a estandarización. Que es diferente decir que estoy automatizando algo a necesariamente estoy estandarizando algo. Y esa estandarización, de nuevo, Robert Alexi, tiene ciertas reglas que tienen que ser conocidas por todos, aceptadas por todos, etcétera, etcétera. Y el tercer punto, de los más complejos, ¿no es cierto?, es lo que llamamos frenología 2.0. En datos personales, ¿no es cierto?, en legislación de datos personales, nosotros sabemos que básicamente tengo un set de información, que es cualquier información que se maneje una persona, que lo pueda ser identificable, la cual es, es parte de la esfera de lo que está protegido por datos personales. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasa si se me imputan datos? Cada vez que hago un proceso de automatización y genero información, se imputa información a esa persona. Y esa imputación de información, correcta o no, y esto es lo más terrible de datos personales, ¿no? Correcta o no, es un dato personal. Entonces, si el banco, voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto?, para llegar después al ejemplo judicial. Si el banco dice Matías es un pésimo pagador, y en realidad está equivocado y soy un buen pagador, sigue siendo un dato personal, porque es como me identifican a mí dentro de una base de datos, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial en el proceso judicial? Es que no necesariamente tengo conciencia de la imputación de datos que se hace a las partes en la automatización de procesos, en la medida en que sean procesos no deterministas. Porque cada proceso no determinista, ¿no es cierto?, genera vínculos que no necesariamente tengo conciencia que existen.
tiendo a calificar mal a tal persona porque tal persona cometió tal condición. Pero esa condición, ¿no es cierto?, no es revelada. Por tanto, tengo condiciones de conducta, la cual no necesariamente voy a estar en conocimiento de que estas van a ocurrir. ¿No? Y, finalmente, ¿no es cierto?, la dificultad en sistemas probabilísticos de determinar causalidad. Como las respuestas en sistemas no deterministas generalmente son probabilísticos, ChatGPT generalmente responde probabilísticamente como es la respuesta, yo no necesariamente no tengo la capacidad de generar causalidad. Causalidad en el sentido que en justicia, que en derecho se conoce, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta a un sistema de inteligencia artificial, la pregunta más sencilla, ¿por qué identificó esta foto como que era un gatito? La principal base de que para qué sirve Internet, ¿no es cierto? Difundir fotos de gatitos. ¿Para qué usted, o sea, por qué usted determinó esta foto como una foto de gatito? El sistema de reconocimiento de imágenes va a decir por 2 millones de razones. Y uno dice como, ¿qué? No, pero ¿por qué es un gato? Por 2 millones de razones. En justicia, ¿qué es lo que nosotros preguntamos? Ya, pero ¿cuál es la causa eficiente? ¿O cuál es la causa suficiente? ¿O cuál es la causa, etcétera? ¿No es cierto? No, que son 2 millones de razones. Sí, pero es que en derecho no entiendo eso que sean 2 millones de razones. ¿Cuál es la más importante? Ninguna. Porque una respuesta es probabilística. Por tanto, cada elemento de análisis, 2 millones, que en general son bastante más, ¿no es cierto?, tiene un peso relativo de 0,001% en la decisión final, y por tanto, usted se encuentra ante una respuesta donde no hay ninguna que sea más importante que otra. ¿No es cierto? Esta es la suma de probabilidades. Y eso en derecho es aborrecible, ¿no es cierto? No podemos entender qué es lo que significa que algo no sea ¿por qué la mató? Porque me engañó. Listo. Se acabó el juicio, ¿no? No necesito más. Y muchas veces no necesito causa. La mató porque sí, punto, ¿no? Pero la inteligencia artificial, el análisis de evidencia, por ejemplo, la generación de documentos, la pregunta es por qué hizo tal respuesta, y la respuesta es no sé. O sea, sé, pero en realidad usted no lo va a entender, ¿no? Estos problemas, ¿no es cierto?, que trae la inteligencia artificial, en principio, ¿no es cierto?, en principio, nos vienen a resolver varios problemas, ¿no es cierto? Pero los dos principales problemas, y de nuevo aquí hago el análisis en base al sistema chileno, porque no conozco más. Primero, que nosotros tenemos 3 características hoy día en el proceso que no existían antes, ¿no? Cada vez que externalizo el proceso, lo externalizo porque aparece algo que no existía antes. En las ordalías, cuando se pierde el imperio, ¿no es cierto? Cuando se pierde el imperio. En la frenología, en la fisionomía, cuando el derecho tiene esta necesidad de validarse socialmente como lo estaba haciendo la ciencia. Y así en varios, ¿no es cierto?, los otros ejemplos, por eso son los 2 que seleccionamos para esta conversación. Pero en el derecho, y ya con esto voy terminando, querido Jesús, ¿no es cierto?, para pasar a las conversaciones, pero en el derecho tengo 3 características que aparecen en el proceso hoy día que no existían antes. Primero, que es masivo en niveles que no habíamos conocido anteriormente. Y esa masividad genera que los jueces muchas veces no tengan idea de las causas que están conociendo, porque no es posible que lo hagan, ¿cierto? O sea, en Santiago, tribunales que tienen 30.000 causas al año, 40.000 causas al año. No las conocen las causas. Segundo, con grandes niveles de irrelevancia. Y en irrelevancia hablo de irrelevancia intraproceso y irrelevancia dentro del proceso. Bueno, en Santiago se habla que aproximadamente el 80% de las causas civiles son causas de cobranza, ¿no? Y la cobranza en general de esas, ¿no es cierto?, de esas, más o menos el 80% de esas causas de cobranza son causas que tienen 3 empresas, que no les interesa el proceso completo, lo hacen por un tema tributario, ¿no? Y son procesos donde en realidad tenemos a un juez que está usando su tiempo para causas que no tienen una relevancia de disposición de derecho, porque no hay grandes discusiones jurídicas. Entonces, segundo, nosotros tenemos procesos que son profundamente irrelevantes. No obstante, ¿no es cierto?, algunos de ellos pueden tener mucha relevancia, y ahí están los diferentes instrumentos, pero la gran mayoría de ellos son irrelevantes, sin necesariamente saber a priori cuál sería relevante o irrelevante. Y dentro del proceso estamos llenos de resoluciones que en realidad no parecen ser relevantes. Por ejemplo, y no sé si se llamará de la misma manera en México, la resolución de traslado. Yo como árbitro, cuando una parte presenta cualquier escrito, antes de cualquier cosa, traslado. Y tengo que redactar, no lo redacto, es básicamente un formato, pero tengo que firmar y mandar, ¿no es cierto?, las partes del traslado. Es una resolución que no tiene ningún valor.
Es porque no hay disposición de derecho, no hay ningún pensamiento, no hay ningún proceso, no hay análisis de donde yo disponga cuáles son los derechos de las partes, simplemente digo, bueno, ¿qué dice el otro? Eh, em, y tenemos el problema, ¿no es cierto?, que hacemos referencia al comienzo, que el sistema hoy día es mucho más complejo que lo que era antes, ¿no es cierto? Y tenemos diversos caminos interpretativos, ¿no es cierto? Y una justicia hoy día cada vez más identitaria, donde básicamente se reconocen más bien derechos políticos o alegaciones sociales políticas más que otra cosa, pero eso podemos dejarlo para otra discusión porque es un poco más largo. ¿Qué es lo que el derecho puede venir a resolver? O sea, porque la inteligencia artificial puede venir a resolver. Eh, y mi respuesta, ¿no es cierto? Y esta es una respuesta que hemos ido desarrollando más recientemente, más que resolver el problema de la masividad o los grandes niveles de relevancia, es que la inteligencia artificial en realidad sirve como un espejo crítico. Entonces, todas aquellas veces donde alguien dice, ¿por qué no hacemos que lo haga un sistema de inteligencia artificial? Mejor, así el juez no pierde tiempo en eso. Lo que está diciendo realmente es, tal vez esa parte del proceso es irrelevante. O tal vez ese tipo de proceso es irrelevante y repensémoslo. No significa eliminémoslo, repensémoslo, ¿no? Y hay una oportunidad interesante en repensar, ¿no es cierto? Particularmente porque el proceso masivo e irrelevante, muchas veces, no siempre, ¿no es cierto? Es un proceso que a mí me da la oportunidad, ¿no es cierto?, para repensar. Cuando hoy día en los tribunales criminales en Chile la resolución de citación de fecha y hora para las audiencias la hace un sistema de inteligencia artificial, en el fondo me está diciendo no necesito una resolución para eso, ¿no? No es parte del expediente, ¿no? O no es parte del expediente en el formato de resolución, ¿no es cierto? Fecha, el número del tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente una notificación de algo que es determinista, ¿no? Y la relevancia en la discusión, y esto es lo interesante, es que todas aquellas cosas, al menos deterministas, que se podrían implementar en el proceso, en realidad lo que me están diciendo es, repensemos cómo hacer las cosas. Eso, ahora conversemos libremente. Muchas gracias por su tiempo de atención. Excelente. Te voy avanzando, Matías. Vamos a hacer algunas mesas Ujú. de análisis en relación a la regulación. Vamos a buscar tener 5 personalidades diversas de 5 países diferentes y hacer una mesa de análisis en relación, en un análisis crítico a si la regulación, si debe existir, cómo debe ser. Ya te lo haré llegar el formato, pero por lo pronto me da mucho gusto que Itzel Guadalupe Arias, de los abogados jóvenes del capítulo joven de Baja California Sur, se reintegre. Ahora se integra nuestro amigo Víctor Hugo Fernández, delegado en La Paz, Baja California, junto a parte muy importante del Consejo Directivo Nacional, que siempre está presente. Pues bueno, ahora iniciaría la primera pregunta la magistrada Hortensia Castellanos, vicepresidenta nacional de la Academia. Adelante, vicepresidenta. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, bueno, es una charla bastante interesante. Mi pregunta es, ¿no habrá algún, pues vamos, problema en cuanto a utilizar el GPT en resoluciones? Porque como usted lo dijo, son contestaciones probables. Entonces, en un juicio no hay probabilidad, se supone que estamos casi en la certeza. ¿Y no caeríamos en un plagio? Perfecto. Esa es mi pregunta. Gracias, magistrada, mi querida vicepresidenta. Adelante, Matías. Yo le encuentro toda la razón en ambas cosas. Yo creo que no, me parece, ¿no es cierto?, que en aquello que es propio del juez, ¿no es cierto?, donde el juez está razonado, porque el juez no solo resuelve, ¿no es cierto?, al razonar va extendiendo su entendimiento de la norma. Entonces, cuando lo hace ChatGPT, algo como eso, en el fondo el juez está renunciando. Ahora la pregunta es, de nuevo, hablo desde el ejemplo de Chile. Muchas veces los tribunales agarran 5 páginas de considerando y la copian en el siguiente, ¿cierto? Y no hacen citas de que están copiando otro, otro fallo. Yo creo que es muy peligroso aquellas respuestas no deterministas pasarse a una máquina. Ahora, ¿es peligroso en qué contexto? No es peligroso en el contexto de que uno puede decir 1000 veces y puede decir la regulación, todo el mundo puede decir
No, el juez tiene que leerlo antes de que se lo dé el ChatGPT o lo que sea. Después de la quinta vez que el ChatGPT lo haga bien y el juez no le tenga que hacer ningún cambio, no lo va a leer nunca más, ¿no? Y eso pasa naturalmente, y la naturaleza humana tiene que ser parte, ¿no es cierto?, de la regulación de conducta. Entonces yo tengo la impresión de que en aquello dispositivo, ¿no es cierto?, no parece buena idea usarlo, pero al mismo tiempo la pregunta es, bueno, cuando copian 3 páginas de otra sentencia, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Eh, y el concepto de plagio me parece un concepto eh, complejo porque, claro, como no es una persona, no estoy necesariamente plagiando, estoy como copiando de respuestas probabilísticas. Plagio tiene una característica particular, ¿no? Que es copiarle a otro. eh, pero al menos a mí me parece que, eh, en resumen, ¿no es cierto? Y es lo mismo que dije antes, eh, no me parece buena idea porque el juez no debiese renunciar a lo esencial de la justicia, que es fundamental. Eh, eh, pero también creo que tenemos un problema en la copia que se están haciendo brutalmente de sentencia. Claro, el tema de la motivación, ¿no? Para respeto al debido proceso. Excelente. Ahora a continuación el magistrado José Luis Aranda, presidente del capítulo Guanajuato. Adelante, José Luis. Gracias, doctor. Muchas felicidades por su ponencia y su plática. Muy conceptos muy claros, muy sencillos. Ahorita que estábamos en esta charla, le pregunté a la inteligencia artificial aquí en la computadora cuáles serían los principales riesgos o problemas de aplicación de la inteligencia artificial a los campos del derecho y de la justicia. Y me reflejó estos resultados. A ver. Falta de una regulación clara, que no hay reglas claras en la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho en prácticamente muchos países. Los riesgos éticos y de derechos humanos que implica la aplicación de los derechos de la inteligencia artificial, sobre todo en el caso que comentaba la magistrada Hortensia, en resoluciones concretamente que se tienen que analizar con un espíritu y una objetividad que a veces la misma inteligencia artificial y un sentido humano que la inteligencia artificial no siempre imprime. Transparencia y explicabilidad de la operación o funcionamiento de los algoritmos que utilizan las inteligencias artificiales. Y otro de los problemas que también señaló es el desplazamiento de las funciones humanas, porque Totalmente. la inteligencia artificial empieza por ahí a hacer a un lado, en materia de trabajo, a determinadas personas, quienes revisan, quienes auditan, quienes supervisan ciertos procesos que a veces pueden resultar rutinarios o monótonos. Otro de los problemas que reflejó es la desigualdad en el acceso a la tecnología, porque no todas las personas tienen la misma capacidad económica, los mismos recursos, no es lo mismo el campo que la ciudad, lugares en donde ya existe, cuando menos, energía eléctrica, ya no digamos internet y todo lo demás. Entonces ese es otro tema. Y la dependencia tecnológica, en donde los países que no la desarrollamos, tenemos que depender tecnológicamente de aquellos países de primer mundo que sí la desarrollan. No sé, este es el primer detalle, ver si detecta alguna otra cuestión o tiene algún comentario sobre estas cuestiones. Y mi siguiente pregunta es esta, muy concreta. Los abogados, yo soy uno de los convencidos que la inteligencia artificial es una gran herramienta a disposición. Total, herramienta. Reduce mucho tiempos, auxilia mucho. Yo la estoy aplicando ahorita en una demanda que ya elaboré, que ya terminé, una demanda muy larga, 107 páginas, con un asunto muy técnico, un tema de un fideicomiso, donde sí vi varios alucines de la inteligencia artificial por estos términos, o la aplicabilidad de los términos fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, las funciones, la regulación, términos que a veces se utilizan en materia romana, culpin vigilando, responsabilidad de un pater familia, etcétera, como que no los entiende muy bien la inteligencia artificial. Así es. También ver eso. ¿Dónde, tú que tienes más experiencia que todos nosotros, nos puedes iluminar dónde estudiar,
cómo estudiar, en qué institución, quién está a la vanguardia de la inteligencia artificial en materia de derecho y justicia, porque a mí me llegan múltiples Mm, libros de la Universidad de Salamanca, sí, de Blanche, de N, y nos habla de la aplicación a veces de una herramienta específica, ChatGPT para abogados, etcétera, etcétera. Pero, y también, ¿qué tipo de versiones o plataformas o herramienta utilizar de la inteligencia? Porque hay muchas, está Gemini, está ChatGPT, hay varias. ¿Cuál es la que más se adecúa a la función de un abogado? Y finalmente, bueno, pues estos tres tipos de inteligencias que se dividen en estrecha, que nada más hace ciertas operaciones muy rutinarias o mecánicas, general, y superinteligencia. ¿Cuál sería recomendable para un abogado? qué interesante, mi querido presidente del capítulo Guanajuato. Sobre todo una serie de preguntas que te dejaron ahí, Matías, una gran tarea. Pero yo creo que unas 2 horas para responder tranquilo lo hacemos, ¿no? Así como tenemos. No, No, es que está bien es muy interesante porque harta el margen pregunta. de... Sí. A veces hasta se inventan jurisprudencias, ya pasó en Estados Unidos y además, ¿eh? Ah, o sea, y ya sancionar, ahora el tribunal en Inglaterra acaban de sancionar bien fuerte esta semana. Hay varias cosas. Es interesante el listado que da la inteligencia artificial porque es el listado que probabilísticamente debería decir, ¿no es cierto? Es Sí, lo que más se repite generalmente en Internet. O sea, lo que dice básicamente lo que más se repite en sí, Internet, ¿no? sí, sí. Eh, Ese es y, el y detalle. abstrae. Entonces, a mí siempre me sorprende el tema de ética, del uso ético de la inteligencia artificial, porque el concepto de ética es tan grande, ¿no? O sea, Sí, sí, no, ética y a veces está kantiana, relativo. ¿sí? Utilitarista, ¿no es cierto? Da lo mismo, Claro, ¿no? para Eh, determinar parte. Sí, 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 cómo no. eh, Moralidad, pues, la espacio. pregunta es, ¿qué es ilegal del uso de del uso de ChatGPT, por poner un ejemplo, ¿no? En general, los problemas son similares. Yo creo que nosotros tenemos un problema, y viendo a la segunda pregunta, ¿no? Eh, Entender cómo funciona, o sea, cómo funciona de dónde crea información, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos, o sea, yo creo que ese es el corazón de lo que viene en todo el resto de los problemas. O sea, nosotros entendemos que en realidad, si estoy usando ChatGPT en la versión no búsqueda, que hay una versión búsqueda, etcétera, o si no estoy usando el O3, que básicamente como el nos está razonando un poco mejor, eh, eh, lo que está haciendo es ver, bueno, cómo debería sonar una respuesta razonable. Y la pregunta en justicia, la primera pregunta en justicia es si es que la respuesta razonable es lo que yo espero de un juez, en relación a esa razonabilidad, ¿no es cierto?, lo que fue entrenado. Y lo que esperamos del juez en general, y podemos ver, ahí sí que hay miles de escuelas, ¿no es cierto? Pero lo que esperamos del juez en general, ¿no es cierto?, es que el juez haga una correcta interpretación de la norma, ¿no? Y la correcta interpretación de la norma tiene que ver con algo más allá, ¿cierto?, de lo que en promedio debería decirse una norma. Y esa diferencia es uno de los principales problemas, ¿no es cierto? O sea, el juez lo que hace, o yo lo que hago, ¿no es cierto?, al resolver una situación, es decir, tengo un entendimiento de la norma y veo si se aplica el caso. Y en realidad, y todos ustedes, ¿no es cierto?, son abogados, ¿no es cierto? Es difícil que un alumno de primer año, de tercero, de quinto año, haga una correcta interpretación de algo tan complejo como fideicomiso, ocupen, vigilando, etcétera, ¿no es cierto? Porque usted sabe mejor que nadie que sus Claro. años de experiencia le permiten tener una buena interpretación, Así como buena casuística, magistrado. ¿no? Ujú. Entonces, eso no es algo, y esto es lo interesante, ¿no es cierto? En la discusión que había antes de ChatGPT, que era cómo se le enseñaba sentido común a las máquinas. Y el sentido común, básicamente, ¿no es cierto? Si lo ponemos, o sea, como se dice en ingeniería, uno dice el sentido común son todas aquellas reglas que no están escritas, pero que son lógicas con respecto a la interpretación. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido común que hay con respecto a la institución del fideicomiso? Y usted dice, bueno, es que en realidad son muchas cosas. O sea, son muchísimas cosas. Y esas muchísimas cosas no son, y esto es lo clave, no son lo, la respuesta promedio que hay con respecto al fideicomiso. No es la suma, o sea, perdón, no es el promedio de todas las cosas que están escritas en Internet del fideicomiso, sino que es su experiencia que acumula algo más. Y eso es un problema humano que no sabemos cómo explicárselo a una máquina, ¿no? Entonces, cuando la máquina, ¿no es cierto?, dice, eh,
inventa cosas. Es porque no fue a buscar una fuente. Dice, ¿cómo debería ser una respuesta a una jurisprudencia que estaba diciendo? Entonces, las jurisprudencias generalmente dicen esto, esto. Y cuando yo digo jurisprudencia en materia de compraventa, generalmente dicen algo parecido a esto. No va a no hace un query, no va a buscar información, sino que inventa. Pero lo interesante que es lo que nosotros conocemos como el problema de Polanyi, ¿no? Polanyi dice, sabemos más de lo que podemos decir. Porque sabemos mucho más de lo que podemos decir en instrucciones. Polanyi lo ponía como un ejemplo muy fantástico, ¿no? Él decía, ¿cómo yo le enseño a alguien a andar en bicicleta? Entonces yo le digo, por ejemplo, a mi hermanita chica, tengo una hermanita que hoy día tiene 15 años, pero cuando yo le enseñé a andar en bicicleta y era chiquitita, yo me demoré 45 minutos, ¿no es cierto? Corriendo con ella, firmando el asiento y diciendo, dale, 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 ¿no? Como pedalea, pedalea, pedalea. Se cayó 3 veces, se peló 2 veces la rodilla y con eso aprendió, ¿no? Pero si me dicen, pásalo un manual de instrucción, como enseñar a algo a andar en bicicleta, no sé si sabría, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que tenemos en nuestro conocimiento que no necesariamente, no necesito decirlas, ¿no? Inclinación, el efecto de la velocidad, tendría que decir ciertas cosas. Esto es lo que Polanyi decía, sabemos más de lo que podemos decir. Y en materias como la jurídica, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde la experiencia cumple un rol fundamental, porque la experiencia es juntar mucha información, no conscientemente, pero juntar mucha información y muchas relaciones, y eso transmitirlo, ¿no es cierto?, a una respuesta, no sabemos explicarlo. Solo sabemos hacer que la máquina dé una respuesta promedio, ¿no? Y eso también, y con esto termino, perdón, la explicación, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en la respuesta promedio, tenemos un problema esencial, ¿no es cierto? Que la respuesta promedio responde a lo que se conoce. Entonces los Beatles, por ejemplo, no era la respuesta promedio de la música de la época. No era la música promedio cuando aparecieron. Estaban salidos, ¿no es cierto?, de la distribución normal, estaban salidos. Salidos de forma tal que fueron geniales, pero perfectamente muchos grupos, y sigue pasando, que aparecen grupos nuevos y son una porquería y nadie los escucha. Los Beatles hubieran aparecido 10 años antes y no son los Beatles, ¿no? Los Rolling Stones aparecen 20 años antes y no son los Rolling Stones. Son unos locos nomás, no sé si los meten presos, ¿no? Pero nos dio algo fantástico que, no siendo el promedio, eran suficientemente geniales. Y la inteligencia artificial en respuestas probabilísticas lo que hace es acercarse lo más posible al promedio, porque mientras me alejo del promedio, tengo más probabilidad de error. Y cuando tengo mayor probabilidad de error, tengo dos cosas, ¿no es cierto? Hago respuestas más aburridas, más estandarizadas, pero me quito lo genial. Entonces, cuando usted, don José Luis, habla de fideicomiso con toda su experiencia, usted en realidad, yo sé que es más aburrido decirlo con respecto al derecho frente a los Beatles, ¿no es cierto? Pero usted está dando una genialidad con respecto al fideicomiso, que es una genialidad que es muy difícil que lo diga algo una máquina, porque su genialidad viene con toda su historia, que se transforma en una interpretación interesante, ¿no es cierto?, profunda, etcétera, distinto a la norma. Y eso es lo que no podemos transmitir, ¿no? Por tanto, y ahí venimos, ¿no es cierto?, a tener muy claro que cuando estudiamos inteligencia artificial son dos cosas, ¿no es cierto? Cómo usarla para que sea práctica, los prompts, Sí, etcétera, etcétera. como herramienta. Pero las herramientas. Pero lo segundo es darnos cuenta que la genialidad del fideicomiso, ¿no es cierto?, solo se da en alguien que tenga una historia particular, ¿no es cierto?, una formación particular, que es imposible transmitirlo. Porque el otro simplemente es, suma todo lo que se dice y lo divide por el número de fuentes y Exacto. responde eso. Y José Luis desde de tantos años de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato. Qué bueno. José Luis, Ah, mm. como dijiste, tu herramienta, pero no le des tanta entrada. Excelente. Bueno, ahora sigue Mauricio Rosales de Colima, quien es una de las personas que nos trabaja arduamente estos temas de las tecnologías. Adelante, Mauricio. Gracias, doctor José. Doctor Matías, muchas gracias por su plática bastante interesante. Yo vengo del área de estadística y computación. Perdón por Entonces todas las ahí, tonteras que dije. Entonces, No, es que bien no, de interesante hecho, porque él es de los que nos apoyan en un área sensible e importante en ese tema, por eso lo justo cito. mencionó la parte de estadística y es de lo que me apasiona, ¿no? Justo esa parte de, como todas las respuestas de estos modelos LLMs están basadas en distribuciones de probabilidad. Usted dijo, le dio al clavo, ¿no? Al final toman un promedio
Se olvidan de la variabilidad para darte una respuesta, ¿no? De tal forma que también está influenciado en esa cuestión de probabilidad de un 55% a un 70% con respecto a lo que te responden. Y esta parte que llegase a sustituir a la argumentación jurídica basada en principios, o sea, modelo, probabilidad y estos, pues, lo que usted ha mencionado, ¿no? ¿Qué tanto impacto eso puede llegar a tener en los procesos? O sea, esa es mi pregunta con base a los datos sesgados, a los outliers que usted menciona también, al tipo de inputs, o sea, metes los mismos inputs, te va a dar una respuesta diferente, ¿no? Interesante. Yo creo que Gracias, Mauricio. el derecho tiene, no sé si es un problema, ¿no es cierto? Pero tiene una característica que eh, no reconocemos generalmente la granularidad del proceso y del proceso intelectual, ¿cierto? Nosotros asumimos ciertas respuestas, de hecho, se habla en algún momento que sea lógica más bien kantiana, ¿no? Yo tomo una decisión y después simplemente la justifico hacia atrás, ¿cierto? Pero, pero el problema que tenemos, ¿no es cierto? O la característica que tiene, es que el derecho no es estandarizable en sus argumentos necesariamente. Particularmente en nuestros países, que asumo que ya creo que México es lo mismo, donde la jurisprudencia no es completamente vinculante. Eh, en Chile no tenemos jurisprudencia vinculante, por tanto cada juez hace su interpretación. Eh, Tiende a ser mucho más fácil en un proceso donde la jurisprudencia es vinculante, porque tengo lógicas argumentativas que son replicables, ¿cierto? Y si yo logro identificar los pasos, podría hacer algo un poco más fácil en poder hacer o replicar ese procedimiento, ese proceso de racional, ¿no es cierto? Pero como es menos estadística, más como ingeniería de proceso, no es como dividir en muchas partes, es dividir en muchas partes el proceso. Ahora, claro, nosotros seguimos, ¿no es cierto?, con ciertas cosas que sí podrían hacerse, o se podía hacerse antiguamente. Por ejemplo, antiguamente nosotros hablábamos de la prueba legal tasada, que significaba que las pruebas pesaban, había un librito que te decía cuánto pesaba una prueba. Entonces decía, un testimonio de una persona rica vale 2 testimonios de una mujer pobre, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y habían estas cosas que eran muy raras. Y en ese proceso, claro, era mucho más fácil porque yo sumaba, ¿no? Tengo 3 testimonios de rico, que es más que 2 testimonios de pobre, qué sé yo, ¿no? Y ganaba, listo. Y así era fácil. Pero cuando yo tengo que hacer un proceso de análisis total, ¿no es cierto? De análisis donde no se reconoce la probabilidad de certeza, porque no se puede en la naturaleza humana reconocer la probabilidad de certeza, ¿no es cierto? ¿Cuánto me convenció, ¿no? Es difícil hacer esta segmentación del proceso y poder tratar de automatizarlo, ¿no? Salvo, insisto, en las cosas que son sencillas, donde mi argumento es, no deberían ser de jueces, ¿no? O sea, no debería ser de un juez hacer el traslado. Si el traslado es ante la prestación de la parte, yo hago una resolución que ese traslado, que significa que la otra parte tiene que decir algo, ¿no? Ahí no necesito un juez, porque no hay una disposición de derechos. Y nos hacemos una pregunta democrática finalmente, ¿no es cierto? Cuando yo voy a disponer derechos, o sea, mejoro las condiciones o las empeoro de alguien, yo tengo que ser capaz de reclamarle a una persona, ¿no? Y hacer culpable a una persona y pedirle explicación a una persona. No porque necesariamente lo vaya a hacer mejor o peor, sino porque quien puede extraer derechos de otros es quien tiene una investidura especial. Y ahí entramos en algo no de inteligencia artificial, sino que entramos a algo, ¿no es cierto?, que está como un principio democrático, ¿no es cierto? Entonces yo creo que alguien va a perder derechos, por ejemplo, que se autorice una medida intrusiva, que se autorice que me escuchen las conversaciones o que se metan a mi casa la policía. Yo lo que necesito es que alguien lo diga, porque democráticamente no es razonable que no lo haga una persona, salvo que lo pongamos en la norma, ¿no es cierto? Y la norma diga, cuando pase tal situación, puede pasar tal otra. Sí, claro. Pero si pasa tal situación, hay que calificarla. Que esa calificación, ¿no es cierto?, insisto, democráticamente no parece razonable que no lo haga un ser humano. ¿Y cómo lo ponderas, no? Con en esa perspectiva, sí. Claro. Ok, perfecto. Gracias. Cerramos con Jesús Padilla, vocal del capítulo Jalisco. Adelante, Jesús. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo aquí tengo una pregunta.
¿cómo prepararse de 5 a 10 años en lo que hay una transformación total, plena? Ya viene tan futuro la robótica, los hologramas, la inteligencia artificial. ¿Cómo afectará esto la Me cortó. implementación del derecho, Ya. las pruebas, todo el juicio? Gracias. Gracias, Jesús. Mi esperanza es irme a vivir al sur de Chile en una cabaña solito y vivir de una par de gallinas y cosas así. Yo creo que el mundo se vive un mundo muy raro, se viene un mundo muy raro. Rarísimo. No hay a ver, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Mi impresión. La inteligencia artificial tiene una característica fundamental, que es tecnología de aplicación general. ¿Qué significa esto? Sirve para todo. El auto sirve para dos cosas, para cargar personas y cargar cosas. El Nada auto no más. sirve, el vehículo, ¿no es cierto? O el carro. Sí, Sirve vehículo, solo para cargar. carro. Eh, el martillo sirve para pegarle a cosas, ¿no? El alicate sirve para apretar cosas, ¿no? La inteligencia artificial sí sirve para todo, ¿no? Y eso es difícil de entender porque no teníamos herramientas que sirvieran para todo, Es ¿no? cierto. Lo más cercano era la electricidad, que lo que hacía era que otras cosas funcionaran, ¿no? Pero no teníamos algo que per se funcionara para todo, ¿no? Ese es problema Uf. uno. Y problema dos es que tal vez nosotros ya no, porque ya estamos más grandes, ¿no es cierto? Pero los niños, hay un estudio bien interesante en Estados Unidos, había niños que hasta el 80% de su interacción social era a través de redes sociales. Totalmente, aunque así no Y, es que el 90. y Sí. pero es raro, ¿no? Porque en el Claro, fondo, se rompe eh, la eh, pero relación. es raro, exacto, ¿no? Porque se rompe algo que para nosotros era obvio. Para nosotros lo normal es Uf, interactuar físicamente. la relación Y a humana. veces, ¿no? Y a veces interactuamos digitalmente, pero es básicamente reflejo de lo que hacemos normalmente de en persona. Cuando lo normal sea la interacción intermediada, y Sí. eso es lo raro, ¿no es cierto? Puedo generar mucha más información. Y esa intermediación de la interacción social nos dice, una pregunta para el derecho que no tenemos ninguna forma de resolverla todavía, que Sí, ¿cómo, de cómo ahorita. entendemos un estatuto de garantías cuando la vida no es análoga? O sea, cuando yo digo los derechos de las personas son los mismos que teníamos, derecho a la vida, igualdad, bla, 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 y al final le pongo coma y en el espacio digital, o tengo que pensar derechos nuevos, ¿cierto? Entonces tenemos dos situaciones acá interesantes. Una, nosotros tenemos, o nosotros tal vez no, ¿no es cierto? Pero nuestros hijos, etcétera, van a tener una sociedad donde dice, donde hay sociedad y derecho, ¿no es cierto? Pero una No, sociedad distinta, una sociedad no física, una sociedad esencialmente digital, con algunos virtual. espacios análogos, lo que nosotros era al revés, ¿no es cierto? Y segundo, con inteligencia artificial, porque cada vez que hay intermediación de relaciones sociales, se genera un registro. Todo lo que yo hago en Internet se registra. Lo que yo hago en análogo no se registra. Habrá una cámara de Claro, repente, habrá claro, alguien me verá, eventualmente. ¿no? pero, pero en Internet todo por Todo. su naturaleza se registra. Entonces, cuando toda mi vida está registrada completamente y toda mi interacción social está registrada, y eso puedo usar inteligencia artificial, me dice que el mundo va a ser muy raro, ¿no es cierto? Va a ser peor que ir a Claro, vivir y a Marte. problemas psicológicos por todos lados. Pero ¿qué es lo Imagínate. que significa para el derecho, ¿no es cierto? No, no, ¿Qué es lo no. que significa? Porque lo que dice muy bien don Jesús, ¿no es cierto? Dice, bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la identidad? ¿Cuál es mi identidad? En análogo es fácil, ¿cuál es mi identidad? Soy yo. ¿Qué soy? Soy yo. En el digital, y para hacer algo, una simplificación, puedo tener 4 perfiles en Instagram o en TikTok y los 4 soy yo y los 4 tienen personalidades distintas. ¿Y cuál es la persona? Nosotros seguimos pensando, ¿no es cierto? Ah, pero la persona, sí, pero es que esa persona, su interacción social es en un 80-90% a través de redes sociales. No es ella, esa persona quien se interactúa, es su avatar digital la que interactúa. Y esa pregunta, ¿no es cierto? Yo creo que me quiero ir a vivir al sur de Chile con unas gallinitas porque no tengo ninguna posibilidad de entender cómo hacer el derecho en unos 20 años más. No, sí, Eh, ahorita este nos está complicando.
Imagínate con todas estas Sí. cuestiones de las reformas judiciales, de la implementación de las nuevas tecnologías. Pero bueno, oye, qué interesante, la verdad se generan muchas inquietudes. Vamos a dejar después esto de las mesas que te vamos a invitar, mi querido Matías, mi querido doctor Matías Aranguiz Villagrán, una excelente disertación. Se ha generado demasiadas inquietudes. Hay gente de veintitantos estados del país. Quiero agradecerles a todos. Muchas felicidades. Muchas felicidades, excelente, con una claridad, una profundidad. Hoy en día, como decía José Luis, que nos ofertan esto, nos ofertan aquello. Este ha sido un gran congreso. Fíjate, con la característica, Matías, que no se lucra hacia afuera en nada, todo es gratuito y los gastos de producción en su momento los absorbe internamente el Consejo Directivo Nacional de tal manera en que los miembros en general no tienen el más mínimo costo. Entonces, gracias por estar en esas condiciones siempre con la academia. Por supuesto. No, y les doy muchas gracias a ustedes por la paciencia, por la hora y en periodo de lluvia estar escuchando a este acento tan raro que es el chileno. No, cuál raro, son hermanos muy parecidos. Allá que son las 8:18, Las 7:18. son 2 horas ya, allá hay algunos tres. Eso Pero sí, así que muchísimas gracias, Matías. Te a convocaré. ustedes. Por ahí mañana te llega una invitación y una más para una mesa de disertación y de debate, de análisis en relación a la regulación de estos temas tan interesantes con expertos como tú. Reiteramos la bienvenida, Víctor Hugo, bienvenido a nuestro delegado que se integra hoy aquí a todas estas actividades de la academia, nuestro delegado en La Paz, Baja California Sur, una ciudad muy bonita, ahora sí que paradisiaca. Y le damos gracias al doctor Matías Aranguiz Villagrán, que es doctor en Ciencias del Derecho por la Universidad de Shanghái, tiene posgrado internacional por la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghái también, miembro de los comités Latin America y Artificial Intelligence Law de International, y la verdad que es especialista en Derecho Público por universidades prestigiosas de Chile, subdirector de programas de Derecho y Tecnología, miembro fundador de este laboratorio de ciberdefensa para la infraestructura crítica, miembro del Comité de Neuroética en Defensa y Neuroética en Sistemas Legales, presidente del Comité de Expertos y blockchain del capítulo Chile del Banco Interamericano de Desarrollo y nuevo miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Aquí han pasado varios de los mejores juristas del mundo en todas las áreas de expertise y este congreso que está materialmente concluyendo ha sido de primerísimo nivel. Habíamos tenido algunas complicaciones, primero con Matías en relación a un conflicto, luego se nos vino aquí, como se está viniendo, unas verdaderas vorágines pluviales impresionantes, carros flotando, ¿no? Nunca, o sea, increíble. Ya viste cómo en el grueso de México está lloviendo, salvo, nos decía nuestro presidente del capítulo Durango en Durango, que está siendo la excepción. Y de veras hemos disfrutado muchísimo esta conferencia y seguiremos considerándote como un importante activo humano, ahora que los activos son más cibernéticos, un verdadero activo humano tan importante, con esa emotividad, con esa sapiencia y con esa disposición, mi querido Matías. Muchísimas. Todo un honor poder participar con ustedes en esto y en lo que necesiten. Feliz de poder participar y conocerlo más. Pues bien, esas mesas de debate en la implementación, que va a haber visiones, imagínate, alguien de Chile, de Argentina, de España, de Colombia y de Perú en una misma mesa con visiones diferentes, creo que va a aportar mucho a nuestra América Latina y a América y Europa, que es donde hemos estado trabajando todos estos temas. Gracias, despedimos al doctor Matías Aranguiz Villagrán de Chile, que disertó el tema el proceso judicial frente a la inteligencia artificial. Y una pregunta bien interesante: ¿qué nos queda? Muchísimas gracias a todos, a los miembros del Consejo Directivo Nacional, a los miembros de los capítulos. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Matías.